Se usa comúnmente la expresión experiencia surrealista o situación surrealista. Hasta se dice una persona surrealista. Primero, veamos qué entendemos por el surrealismo. Desde el vamos, estamos hablando de un movimiento de vanguardia histórica, de un estilo, de un peso muy fuerte en la primera mitad del siglo XX, con una producción artística extremadamente heterogénea, demasiado amplia, lo que muestra cierta dificultad para aprehenderlo. O sea, ¿cuáles son los parámetros para definir el surrealismo? Si Dalí y Miró ambos son surrealistas, pero la obra de ambos es absolutamente diferente, o sea, las características formales son distintas. Hoy se hablaría de estilo. El caso más claro es el del cubismo, más allá de las diferencias entre abstracción figurativa o abstracción geométrica. Pero se trata de un estilo, donde lo formal, donde la característica de la forma es lo contundente. Sin embargo, el surrealismo puede ser abstracto o figurativo. Con esto quiero decir que por muchas razones el surrealismo es un movimiento complicado y para América Latina es hasta problemático. Se presenta como un problema, es un viento de vanguardia que llega desfasado, pero que lo convierte en algo atractivo. Hay dos consideraciones que hay que hacer. La primera es el problema del origen del movimiento. El surrealismo tiene un comienzo parecido al del futurismo. El futurismo se desintegra muchísimo antes, pero ambos se lanzan de manera escrita con un manifiesto, Marinetti por un lado y Breton por el otro. Ambos salían a la caza de pintores. El primer tema entonces es el origen del movimiento. Y el segundo tema a tener en cuenta es que el surrealismo tiene dueño. A ver, André Breton es el dueño del surrealismo hasta su muerte. Él bautizaba y excomulgaba a los integrantes del grupo. Entonces se presenta como un problema. ¿Por qué? Porque ¿Dalí es surrealista o la obra de Dalí es surrealista? Más allá de haber sido expulsado, Antonin Artaud, ¿él es surrealista o la obra es surrealista? ¿A qué se le aplica la categoría? ¿A la obra o al artista? Más allá del hecho de que André Breton haya tenido esta actitud, esta posición moral de incorporar y expulsar a los artistas del grupo surrealista, pensemos cuál es la categoría, o mejor dicho, pensemos a qué se le aplica, ¿a la obra o al que la hizo pertenecía al grupo surrealista? Según la tendencia, yo creo que en el siglo XX ciertas categorías se aplican a la obra y no al artista. En relación a esto, el ejemplo que se me ocurre es el de Picasso, donde hay obra cubista, expresionista, surrealista, ¿no? De todas maneras, no es tan impropio decir que Dalí es surrealista o que Breton es surrealista, porque si vamos a las fuentes, en el manifiesto de 24, Breton dice: el surrealismo no es un movimiento artístico, es una forma de vida que puede manifestarse en lo poético, en lo pictórico. O sea, es una forma de vida. Sabemos que esto viene de un manifiesto de vanguardia y por lo tanto de un fuerte contenido utópico. De hecho, el surrealismo como ejemplo artístico, en la práctica es un movimiento artístico, pero de todas maneras puede considerarse como un estilo de vida. Por lo tanto, en la teoría de la vanguardia, y ya reestudiado Burger, la vanguardia pretende unir arte con vida. Entonces, no es tan disparatado pensar este planteo. Y es interesante pensar que a fines de los 20, Breton carga contenido político al movimiento. Dalí no adhiere y se nota en su payasesca actitud, en su amor por Gala. Ser surrealista, sentir como surrealista, pensar como surrealista, soñar como surrealista. Hasta acá se plantean muchas cosas. Hablamos de Miró, de Breton, de Dalí. Pero ¿qué pasa cuando cruzamos el charco? Si nos complican las vanguardias en América, imagínense. Primer cuestión. Hay algunos artistas latinoamericanos que podrían dejarnos tranquilos en relación con su vínculo con el surrealismo. Estoy hablando de dos. Estoy hablando de Roberto Sebastián Antonio Matta Echarruen, chileno, y Wilfredo Lam, cubano, porque formaron parte del movimiento surrealista. O sea,
tuvieron carnet de surrealista. Mata todavía mucho más que Lan. Además fue expulsado por Breton. Creo que en la vida de todo surrealista, para ser un buen surrealista, había que ser expulsado del movimiento. En el campo del arte latinoamericano, la obra de Mata resulta muy atractiva por lo complicada. Sin embargo, Chile no está presente casi nada en la obra de Mata. Sin embargo, digo esto porque para ser un artista latinoamericano hay que encarnar lo latinoamericano. A ver, a partir de los años 50, con la Revolución Cubana, Mata tomó una posición de izquierda. Luego, en el golpe del 73 en Chile, Mata tiene obra que matiza la realidad política chilena. Pero digamos, lo chileno, como algún tipo de esencia cultural natural, no está muy presente en la obra. Y de hecho pasó la mayor parte de su vida en Europa y no en Chile, con lo cual resulta muy atractivo porque pone en cortocircuito esta cuestión. Al revés de esto, Wilfredo Lam, aunque también pasó un gran porcentaje de su vida en Europa, la obra más conocida de Lam es La Jungla, o debería llamarse Caña de Azúcar. Lam, en cambio, hizo un realismo caribeño. La búsqueda de esencia cultural en la obra surrealista de Lam está presente. Son bien distintos, aunque los dos formaron parte del movimiento. Y acá se presenta otra vez la pluralidad del surrealismo. Acá Mata y Lam. Una obra bien diversa, uno del otro. Lam hace un surrealismo más figurativo en última instancia, con una fuerte influencia de los dibujos de Picasso. Y Mata, por lo menos hasta 1950, hace un surrealismo abstracto. Un orgullo para los latinoamericanistas es que Mata, terminada la guerra, está exiliado en Nueva York y es uno de los pilares de la formación del expresionismo abstracto, con un fuerte peso dentro de esa corriente. Y si la escuela de Nueva York tuvo una influencia del surrealismo, esa influencia se la aportó Mata. Él era más joven, como Motherwell, a diferencia de Tanguy, Duchamp, Max Ernst, que eran gente más viejos, ya era gente más grande. Y además Mata hablaba muy bien inglés, lo que ayudó a desenvolverse mucho mejor que los otros, con lo cual fue el nexo más claro en lo que fue el aporte surrealista. Esto por un lado. Bueno, México. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa entre México y el surrealismo? Ahí es más complicado, más rico. Hay un hecho que está vinculado al surrealismo y América Latina, y en este hecho de ponerse a mostrar y a pensar a partir de obras, hay que tener presente un hecho muy fuerte.